Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una terraza, en una cafetería en el centro de Vigo. El aire huele a castañas asadas y las hojas caen lentamente sobre el suelo húmedo. Qué bonito está Vigo en otoño, Fernando. Las calles tienen ese tono dorado que lo vuelve todo más lento, más sereno, y el olor a castañas asadas recién asadas lo llena todo. Sí, es una época especial. Ya no hace el calor del verano, pero todavía apetece sentarse en una terraza, abrigarse un poco y disfrutar del ambiente. Me encanta cómo las hojas cubren las aceras, como si la ciudad se vistiera de cobre. Y además estamos en plena época de magostos. Esas reuniones en torno al fuego, compartiendo castañas, vino y conversación. Una tradición que tiene algo de ritual, de encuentro y de pausa. Totalmente. El magosto no es solo una fiesta, es una excusa para detenerse un momento, para mirar a los demás y recordar que el calor no siempre viene del sol, sino de las personas que nos rodean. Por eso hoy hemos querido grabar este capítulo aquí, en medio de ese espíritu otoñal que invita a pensar y a conversar con calma. Con el sonido de las hojas arrastradas por el viento, el murmullo de la ciudad al fondo y una taza caliente entre las manos, vamos a hablar de esos temas que también cambian de estación, las rutinas, las emociones y los pequeños gestos que dan sentido a lo cotidiano. Así que si nos estás escuchando, imagina el olor a castañas, la brisa fresca y las luces reflejándose en el suelo mojado. Porque comienza el capítulo 4 de nuestro podcast. ¡Bienvenidos! ¿Sabes, María José? Hoy quiero contarte una historia, una de esas que parecen venir de otros tiempos, pero que si te fijas bien, siguen ocurriendo cada día. Me intriga, Fernando, ¿de qué se trata esta vez? De un hacendado, un hombre que había heredado vastas tierras, cientos de cabezas de ganado y una vida aparentemente próspera. Desde fuera todo era abundancia, desde dentro un caos. ¿Caos? ¿Cómo puede alguien tener tanto y a la vez tener problemas? Pues porque el hacendado era un buen hombre, pero a la vez confiado. Delegaba mucho y confiaba más de la cuenta. Tenía capataces, encargados, ayudantes, todos con buena palabra, pero poca eficiencia. Cada año las tierras crecían, el ganado aumentaba y sin embargo el dinero desaparecía. Qué contradicción tan humana, ¿verdad? Creer que el tamaño del trabajo es igual al beneficio. Sí, llegó un punto en que el hacendado debía hacer auténticos malabarismos para pagar los sueldos. Algunos meses incluso retrasaba el pago y eso le angustiaba. No entendía que estaba fallando. Y ahí es cuando entra en escena alguien diferente, ¿verdad? Exacto. Entre sus trabajadores había una mujer discreta. No hablaba mucho, no buscaba protagonismo, pero era meticulosa, ordenada y tremendamente trabajadora. No era la más simpática, pero sí la más eficaz. La típica persona que sostiene el trabajo de todos, aunque pocos lo reconozcan. Tal cual, el hacendado, desesperado, decidió encargarle a ella la administración de sus propiedades. No fue una decisión popular. Algunos lo vieron como un gesto de desconfianza hacia ellos. Puedo imaginar las miradas, los cuchicheos. Exacto, pero ella no se detuvo. Empezó a revisar cuentas, inventarios, contratos. Descubrió gastos innecesarios, ventas mal cerradas, hasta animales que desaparecían. En poco tiempo puso orden donde antes reinaba la confusión. Y los resultados empezaban a notarse. Sí, el hacendado volvió a respirar tranquilo, las cuentas cerraban, los ingresos crecían y la hacienda volvía a dar beneficios. Parecía el inicio de una nueva etapa. Pero me temo que no todos lo celebraron. No. Algunos trabajadores empezaron a mirarla con recelo. Donde antes había desorden, ahora había control. Donde antes cada uno hacía a su manera, ahora había reglas. Y eso no gustó. La eficiencia tiene un precio, y muchas veces es la soledad. Qué cierto es eso. Comenzaron los rumores. Que si se quería más que los demás. Que si el patrón la favorecía. Que si manejaba las cuentas a su antojo. El hacendado escuchaba cosas. No sabía qué creer. ¿Y ella cómo lo vivía? Con tristeza. Sabía que estaba haciendo bien su trabajo, pero también que cada mejora levantaba más envidias. Hasta que un día, cansada, pidió hablar con su jefe. Me imagino la escena. Le dijo: «Don Rafael, no puedo seguir así.
No me pesa el trabajo, me pesa la desconfianza. Si mi esfuerzo genera rechazo, este no es mi lugar. El hacendado intentó convencerla, pero ya había decidido marcharse. Y entonces el hacendado perdió no solo a una empleada, sino a la persona que sostenía su hacienda. Así fue. Al principio todo siguió funcionando por inercia. Pero al cabo de unos meses las cosas empezaron a torcerse. Los gastos volvieron a crecer, el ganado volvió a perderse y el dinero otra vez se esfumaba. O sea, el orden se había ido con ella. Exacto. Entonces el hacendado comprendió que algunos de sus trabajadores solo parecían contentos cuando las cosas iban mal, porque así nadie destacaba más que ellos. Qué lección tan dura. Dura pero cierta. Aprendió que hay personas que cuanto peor le va a los demás, mejor les va a ellos. Que muchos desean el orden siempre y cuando no se les aplique a ellos. Y sobre todo, que si tienes a alguien valioso en tu equipo, cuídalo. No lo pierdas por las lenguas ni por la envidia ajena. Porque los buenos colaboradores no abundan y los envidiosos sobran. Y esa, María José, es la moraleja de nuestro cuento. Que el talento no necesita aplausos, sino confianza. Y quien prefiere mantener contentos a los mediocres acaba rodeado de ellos. Uf, qué historia tan real, Fernando. Detrás de ese hacendado y esa administradora hay muchos jefes y empleados de hoy. Sí, y también muchas oportunidades perdidas por no saber valorar a quien realmente hace las cosas bien. Entonces brindemos por todos los que trabajan en silencio, pero dejan huella. Brindemos porque sin ellos el mundo se desordena. El Psicocafé. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro Psicocafé. Hoy tratamos un tema difícil pero fundamental, el suicidio. Lo haremos con la sensibilidad que merece y con una mirada científica. Fernando, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, María José. Es un tema que todavía genera silencio y estigma, pero hablarlo salva vidas. Si en algún momento de este episodio resulta duro, recordamos a nuestros oyentes que existe el 024, la Línea Nacional de Atención a la Conducta Suicida, gratuita y disponible 24 horas. Y ante una emergencia siempre hay que llamar al 112. Empecemos por el contexto. A menudo se evita hablar del suicidio, como si hacerlo pudiera incitarlo. ¿Por qué es importante romper ese silencio? Porque el silencio es uno de los grandes enemigos de la prevención. Hablar no provoca suicidios, al contrario, permite detectar el sufrimiento y actuar a tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron 3.846 muertes por suicidio en España, un 6,6% menos que en el 2023, que fue un año récord con más de 4.100 casos. Aún así, sigue siendo la primera causa de muerte externa en el país y la primera causa de muerte no natural entre los hombres, es decir, seguimos perdiendo a unas 10 personas al día. Y por cada suicidio consumado hay decenas de intentos. Son cifras muy duras. ¿Hay franjas de edad más vulnerables? Sí, tradicionalmente el riesgo ha sido mayor en varones de mediana edad, pero preocupa mucho el aumento entre adolescentes y jóvenes, sobre todo chicas entre 15 y 29 años. Detrás suele haber un cóctel de factores emocionales, sociales y digitales. Fernando, desde tu experiencia clínica y docente, ¿cómo se explica el suicidio? ¿Qué ocurre psicológicamente en alguien que llega a ese punto? Lo primero es entender que el suicidio no tiene una sola causa. No se reduce a depresión o problemas personales. Es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Existen varios modelos teóricos que ayudan a comprenderlo. El primero es el modelo interpersonal de Joyner, que dice que el riesgo aparece cuando una persona siente que es una carga para los demás y que no pertenece a ningún grupo o relación significativa. Si además adquiere la capacidad para hacerse daño, por exposición al dolor, por ejemplo, el riesgo aumenta. El segundo es el modelo integrado motivacional volicional
de Rory O'Connor, que destaca dos fases. Primero aparece la ideación suicidia por sentimientos de derrota y atrapamiento. Después, si hay factores volicionales, impulsividad, acceso a medios, planificación, puede pasarse al acto. Y tercero, el clásico concepto de cicaché de Edwin Snowden, el suicidio como intento de escapar de un dolor psicológico insoportable más que del deseo real de morir. O sea que no es que la persona quiera morir, sino que lo que quiere es dejar de sufrir. Exactamente. Casi siempre lo que quieren es terminar con el sufrimiento, no con la vida. Por eso la intervención debe centrarse en aliviar ese dolor emocional y restaurar la esperanza. ¿Y qué factores pueden aumentar o reducir ese riesgo? Entre los factores de riesgo, los más relevantes son haber tenido intentos previos, que es un predictor más fuerte, trastornos mentales como depresión, bipolaridad, abuso de sustancias o trastornos de personalidad, eventos vitales estresantes, rupturas, desempleo, pérdidas afectivas, violencia o acoso, aislamiento social y falta de apoyo, y, sobre todo, acceso a medios letales, armas, medicamentos, lugares altos. En cambio, los factores protectores incluyen una red de apoyo familiar y social sólida, creencias y valores que fomenten el sentido de la vida, buena atención en salud mental y continuidad en el tratamiento, y sobre todo, la sensación de pertenencia, sentirse querido, escuchado, necesario. ¿Qué señales pueden advertirnos de que alguien está en peligro? ¿Cómo lo detectamos? Pues hay señales verbales y conductuales que no debemos ignorar. Comentarios del tipo no valgo para nada, ojalá no despertara mañana, o los demás estarían mejor sin mí. Cambios bruscos de conducta, pasar de la tristeza al aparente alivio repentino, aislarse, regalar pertenencias, dejar asuntos cerrados, abandonar el cuidado personal, un consumo elevado de alcohol o fármacos, o sobre todo buscar información sobre métodos o medios letales. Ante cualquiera de estas señales hay que actuar, no quedarse callado. Escuchar, acompañar y, si hace falta, pedir ayuda profesional o llamar al 024. Hay muchos mitos alrededor del suicidio. ¿Cuáles son los más peligrosos? Hay tres que escuchamos con frecuencia. Primero, si pregunto si alguien piensa suicidarse, le meto la idea en la cabeza. Falso. Preguntar reduce el riesgo, porque permite que la persona se sienta escuchada y pida ayuda. Segundo, quien lo dice no lo hace. Falso. La mayoría lo ha verbalizado de alguna forma antes del intento. Y tercero, el suicidio es un acto egoísta. Falsa. En la mente de quien sufre suele haber una distorsión cognitiva que le hace pensar que su muerte aliviaría a los demás. No es egoísmo, es desesperación. ¿Qué puede hacer una familia o un amigo si sospecha que alguien está pensando en suicidarse? Primero, hablarlo con naturalidad y sin juicios. Preguntar directamente. ¿Has pensado en hacerte daño? No es peligroso, es una puerta para ayudar. Después, escuchar con empatía, sin minimizar el dolor, ni dar sermones del tipo tienes que animarte. Si hay riesgo, no dejar a la persona sola, retirar medios peligrosos y buscar ayuda profesional o llamar al 024. También es útil acordar planes de seguridad del tipo contactos de emergencia, actividades de distracción, motivos por los que vivir y algo muy simple pero poderoso, mantener el contacto. Una llamada o un mensaje puede marcar la diferencia. ¿Y qué se está haciendo a nivel social o institucional en España? Pues en los últimos años ha habido avances. El Ministerio de Sanidad ha incluido la prevención del suicidio en el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. El 024 se ha consolidado como recurso nacional y muchas comunidades autónomas han creado sus propios códigos de riesgo de suicidio en hospitales y centros de salud. Además, hay campañas en colegios y medios de comunicación, donde se promueve un tratamiento responsable y sin morbo del tema.
Y supongo que los medios y las redes tienen también un papel importante. Sí, la forma en que se comunica influye muchísimo. La Organización Mundial de la Salud recomienda no describir métodos ni escenarios. No presentar el suicidio como algo inevitable o romántico. Y ofrecer siempre información de ayuda. Esto se llama el efecto papágeno. Mostrar historias de superación que inspiran esperanza y alternativas. Fernando, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar hoy a quienes nos escuchan? Que el suicidio se puede prevenir, pero requiere que estemos atentos. Que hablar salva vidas y que pedir ayuda no es debilidad, es un acto de valentía. Que detrás de cada cifra hay una historia y muchas pueden tener un final distinto si alguien no escucha a tiempo. Y a quienes atraviesan un momento difícil, recordad, no estáis solos. Podéis llamar al 024, disponible las 24 horas, o al 112 si hay una emergencia. Hablarlo es el primer paso hacia la vida. Gracias, Fernando, por ayudarnos a entender este tema con tanta claridad y humanidad. Y gracias a quienes nos escucháis en este Psicocafé. Hasta el próximo episodio. Buceando en la historia. Bienvenidos a una nueva entrega de Buceando en la historia. En el capítulo anterior nos sumergimos en la infancia y juventud de Alan Turing, aquel joven británico que parecía vivir más en el mundo de las ideas que en el de las personas. Hoy continuamos nuestro viaje para descubrir cómo aquel muchacho cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y con ello de toda la historia moderna. Fernando, hoy toca hablar de la máquina Enigma, ¿verdad? Así es, María José. Si en la primera parte conocimos al genio, hoy nos adentramos en su mayor reto, descifrar Enigma, el sistema de comunicación que hacía prácticamente invencible al ejército nazi. Para entender la magnitud del logro de Turing, primero debemos comprender qué era exactamente esa máquina. Muchos hemos oído hablar de ella en películas o documentales, pero ¿qué era exactamente la máquina Enigma? Podríamos decir que era una máquina de cifrado electromagnética. Imaginemos una máquina de escribir con un teclado y una serie de rotores que circulaban cada vez que se pulsaba una tecla. Cada tecla que se introducía era sustituida por otra, distinta siguiendo un patrón que cambiaba constantemente. El ejército alemán la usaba para enviar mensajes secretos, coordenadas, órdenes, movimientos de tropas. Lo fascinante es que cada día cambiaban la configuración de los rotores y los cables internos. Eso significaba que había cerca de 150 millones de combinaciones posibles. Impresionante. Así que sin saber la configuración exacta era prácticamente imposible entender los mensajes. Exacto. Era como intentar abrir una caja fuerte con millones de combinaciones que cambian cada 24 horas. Los aliados interceptaban los mensajes, pero no podían leerlos. Y eso en plena guerra significaba pelear a ciegas. Y ahí entra en escena Alan Turing, ¿verdad? Sí. En 1939, poco antes de que estallara la guerra, Turing fue reclutado por el Servicio de Inteligencia británico y destinado a Bletchley Park, una mansión en el campo donde se reunieron los mejores cerebros del Reino Unido. Allí se formó un equipo de matemáticos, lingüistas y criptógrafos con un objetivo: romper el código Enigma. Pero con tantas combinaciones posibles, parecía una tarea imposible. Lo era, si se intentaba con lápiz y papel. Pero Turing tenía una idea revolucionaria: construir una máquina que pensara por sí misma, capaz de probar miles de combinaciones por minuto. Y así nació la Bomb, una máquina electromagnética diseñada por él, basada en un concepto previo de los criptólogos polacos, pero llevada mucho más allá. Su genialidad consistió en usar la lógica matemática y la probabilidad para descartar combinaciones imposibles y centrarse en las que tenían sentido.
Entonces, ¿cómo funcionaba esa bomb? ¿Qué hacía diferente a la máquina de Turing? La clave estaba en los patrones humanos. Los alemanes, por muy metódicos que fueran, seguían rutinas. Algunos mensajes empezaban con las frases típicas como Heil Hitler o incluían la fecha o la palabra Wetter, clima. Turing aprovechó esos indicios, los llamados crypts, para reducir las posibilidades. La bomb analizaba miles de configuraciones hasta encontrar una coincidencia con esos fragmentos sospechosos. Cuando eso ocurría, el equipo podía reconstruir la configuración diaria de Enigma y leer todos los mensajes del día. Eso debió cambiarlo todo. Y tanto. Gracias a su trabajo, los aliados comenzaron a anticiparse a los movimientos alemanes. En el Atlántico, por ejemplo, los submarinos nazis estaban hundiendo barcos sin descanso. Pero una vez que los británicos pudieron descifrar sus órdenes, lograron evitar emboscadas, proteger convoyes y recuperar el control del mar. Se estima que acortar la guerra 2 años y salvar millones de vidas fue posible gracias a Turing y su equipo. Además, con todo esto, Turing estaba abriendo el camino hacia la informática moderna, ¿no? Exactamente. Para muchos su trabajo en Bletchley Park es el origen del ordenador moderno. La idea de que una máquina podía procesar información, tomar decisiones lógicas y aprender patrones fue el germen de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Turing imaginó algo que llamó la máquina universal, una que pudiera realizar cualquier tarea computacional. Era pura teoría, pero medio siglo después todo lo que usamos, desde nuestros teléfonos hasta los ordenadores más potentes, siguen sus principios. Y sin embargo su vida no tuvo un final feliz. Lamentablemente no. En 1952, Alan Turing fue condenado en el Reino Unido por indecencia grave, simplemente por ser homosexual, algo que en aquel momento era considerado delito. Fue obligado a someterse a un tratamiento hormonal para curar su orientación, lo que le provocó graves efectos secundarios. 2 años más tarde, en 1954, fue encontrado muerto. La versión oficial fue suicidio con cianuro, aunque aún se cree que pudo ser un accidente. Es terrible pensar que un hombre que salvó tantas vidas fuese tratado así por su propio país. Así es. Turing fue víctima del prejuicio de su tiempo. No fue hasta 2009 cuando el gobierno británico y por medio del primer ministro Gordon Brown pidió disculpas oficialmente, y en 2013 la reina Isabel II le concedió el perdón póstumo. Hoy su rostro aparece en los billetes de 50 libras, como símbolo de justicia y reconocimiento tardío. Su historia nos deja muchas lecciones, la importancia del pensamiento libre, de la ciencia, pero también del respeto y la tolerancia. Exactamente. Turing nos enseñó que la lógica y la humanidad no deben separarse. La inteligencia más brillante del siglo XX fue castigada por amar, y eso nos recuerda que el progreso no solo se mide por la tecnología, sino que se mide por la capacidad de una sociedad de ser justa y compasiva. Gracias, Fernando, por este viaje tan apasionante. Hoy hemos descubierto no solo la mente que descifró el mayor secreto de la guerra, sino también el alma de un hombre adelantado a su tiempo. Gracias a ti, María José. Y para todos nuestros oyentes, quizá la mejor forma de honrar a Turing sea recordando sus propias palabras. A veces, las personas que nadie imagina capaces de nada son las que hacen cosas que nadie puede imaginar. Nos despedimos aquí con esa frase que resume toda una vida. Esto fue Buceando en la Historia y nos vemos en el próximo café. Biblioteca del café. Y llega uno de los momentos más esperados en nuestro café, ese rincón donde las palabras se saborean despacio. Bienvenidos a la Biblioteca del Café. Hoy nos acercamos a un libro que, aunque fue publicado hace más de 20 años, sigue levantando conciencias y dando voz a muchos silencios. Se titula El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, y su autora,
Marifran Irigoyen es psiquiatra, psicoanalista y especialista en victimología. Fernando, ¿por qué elegiste precisamente este libro para compartir hoy con nosotros? Porque creo que es un texto imprescindible para entender una forma de violencia muy presente, pero muchas veces invisible. Irigoyen logró algo que pocos psicólogos habían conseguido hasta entonces: ponerle nombre al sufrimiento silencioso, a esas heridas del alma que no dejan moratones, pero que marcan profundamente a quien las sufre. Su libro dio voz a miles de personas que no sabían cómo explicar lo que les ocurría, personas que se sentían anuladas, manipuladas, confundidas, y que al leerlo dijeron: eso es exactamente lo que me está pasando. Es cierto, porque cuando pensamos en maltrato solemos imaginar algo físico o explícito. Pero este libro abre un abanico completamente distinto, más sutil, más psicológico. ¿Cómo define Irigoyen ese acoso moral? Ella lo define como una violencia psicológica, repetida, intencionada y destructiva, ejercida por una persona o por un grupo con el objetivo de desestabilizar a la víctima. No se trata de un conflicto puntual, ni una discusión ocasional. Es algo sistemático, metódico. Son pequeñas agresiones cotidianas: una mirada de desprecio, un comentario irónico, una exclusión deliberada, una burla constante, que acumuladas van erosionando la autoestima de la persona, hasta hacerla dudar de sí misma. Lo terrible es que muchas veces el acosador lo hace de forma disimulada, incluso con aparente corrección. Por eso el entorno no lo ve o no quiere verlo. Y supongo que la víctima al principio tampoco, porque en el fondo todos queremos pensar que el otro no puede actuar con tanta maldad, ¿no? Exacto. El proceso comienza casi siempre con la confusión. La víctima intenta racionalizar lo que ocurre y piensa: seguro que fue un malentendido, quizá estoy demasiado sensible, o no debería tomármelo así. Y poco a poco esa duda se convierte en un arma. El agresor se aprovecha de la empatía del otro, de su necesidad de agradar o de sentirse útil. Irigoyen lo explica muy bien. El acosador necesita dominar, pero no siempre desde la violencia abierta, sino desde el control emocional y la degradación progresiva del otro. Qué duro, porque en realidad el acoso moral no solo destruye la autoestima, sino que cambia la forma de mirar el mundo. La persona acaba creyendo que todo lo que hace está mal. Así es. La víctima entra en una especie de niebla psicológica. Su mente se llena de dudas, de miedo a equivocarse, de culpa constante. Empieza a pensar que no vale, que no sirve, que nadie la va a creer. Y ese es el objetivo del acosador: anular la voluntad del otro sin levantar la voz. En terapia esto se ve mucho: personas brillantes, competentes, que llegan totalmente destrozadas, con insomnio, con ansiedad o síntomas psicosomáticos, y tardan semanas en poder pronunciar la palabra maltrato, porque nadie les ha pegado, pero les han quitado la paz, el respeto y en muchos casos la identidad. Es impresionante cómo algo tan invisible puede causar tanto daño. ¿Dónde suele darse más este tipo de violencia? ¿En el trabajo? ¿En las relaciones personales? ¿Dónde? El libro aborda ambos ámbitos, pero se centra sobre todo en el terreno laboral, porque ahí Irigoyen encontró un terreno fértil para el abuso. Jerarquías rígidas, miedo a perder el empleo, competencia, envidia, rivalidades. Ella estudia cómo un jefe, un compañero o incluso un grupo entero puede convertir la vida laboral de alguien en un infierno. Pero también dedica capítulos al acoso dentro de la pareja o la familia, donde se repiten los mismos mecanismos: manipulación, culpabilización, aislamiento. La autora insiste en que el acoso moral no es cuestión de género, aunque estadísticamente las mujeres lo sufren más, sobre todo en entornos laborales o familiares, donde aún persisten estructuras de poder patriarcales. Me gustaría detenerme en eso. ¿Cómo actúa un acosador? O sea, ¿hay un perfil común? Irigoyen habla de lo que se llama el perverso narcisista. Una persona que necesita dominar para sentirse valiosa. No siempre es consciente de su crueldad. A veces se convence de que corrige, ayuda o pone límites. Pero en realidad busca someter, reducir al otro a una posición de dependencia emocional. Tiene una enorme habilidad para manipular. Puede mostrarse encantador en público y cruel en privado. Sabe detectar las debilidades del otro y usarlas como arma. Por eso sus víctimas suelen ser personas empáticas, responsables, sensibles, justo las que menos merecen este trato. Y el entorno muchas veces no ve nada, o incluso se pone del lado del agresor, ¿verdad?
Sí, eso es lo más doloroso, el silencio cómplice. Compañeros de trabajo que prefieren no meterse, familiares que restan importancia, instituciones que no quieren conflictos. Irigoyen dice que el acoso moral se alimenta del miedo y de la indiferencia colectiva. Cuando nadie interviene, el acosador se fortalece y la víctima se hunde. Y hay un punto de inflexión. Cuando la persona empieza a interiorizar el discurso del agresor, ahí se produce lo que se llama la desmoralización progresiva. La víctima se convence de que realmente no vale y pierde la energía para defenderse. Qué terrible, porque a partir de ahí imagino que todo se agrava. Sí, porque el cuerpo también habla. Aparecen síntomas físicos, dolores, contracturas, problemas digestivos, fatiga crónica, crisis de ansiedad y también trastornos emocionales, depresión, ataques de pánico, incluso ideación suicidia en los casos más graves. La autora subraya algo importante. El acoso moral mata lentamente. No en un sentido literal inmediato, sino porque va destruyendo el deseo de vivir, la capacidad de disfrutar y la confianza en uno mismo. Hay una parte del libro donde Irigoyen analiza cómo actúa la víctima frente al sistema, especialmente en el trabajo. Cuando acude a recursos humanos o denuncia y la respuesta es silencio o burocracia. Exacto. Ella explica que el sistema muchas veces revictimiza. En lugar de proteger, duda. Se exige a la víctima que demuestre algo que es, por definición, difícil de probar: la intención psicológica. Por eso muchas personas desisten o acaban renunciando al empleo antes que seguir luchando. Y ese es otro tipo de violencia, la institucional, que perpetúa el maltrato bajo la excusa de no hay pruebas suficientes. Sin embargo, el libro no se queda en la denuncia, también propone caminos de salida, ¿verdad? Sí. Irigoyen plantea 3 grandes ejes para la recuperación: comprender, nombrar y reconstruir. Primero, comprender que lo que ocurre no es culpa de uno mismo. Después, nombrar, ponerle palabras, porque mientras no se nombra el maltrato, sigue actuando desde la sombra. Y por último, reconstruir la identidad con ayuda profesional, con apoyo social y sobre todo con tiempo. Ella insiste en que la terapia no debe centrarse en el agresor, sino en devolver a la víctima la confianza y el poder personal que perdió. Es un proceso muy parecido a una rehabilitación emocional. Totalmente. Y como toda rehabilitación requiere paciencia, porque la persona ha vivido una manipulación profunda. En muchos casos no hay que sanar el dolor, sino a reaprender a percibir la realidad. El agresor ha distorsionado tanto la mirada del otro que cuando la víctima sale del círculo, no sabe qué es verdad y qué no. En el libro hay testimonios desgarradores, personas que después de años de acoso tenían miedo incluso de opinar, de pedir algo, de levantar la voz. Irigoyen lo describe como la amputación del ser. Me llama la atención que uses esa palabra, amputación, porque realmente el daño es existencial, no solo emocional. Sí, y por eso este libro trasciende la psicología. Es también una obra social, ética y política. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. ¿Qué valor damos al respeto, a la empatía, al poder bien usado? Porque el acoso moral no nace solo del individuo perverso. Nace también de un sistema que premia la agresividad, la competitividad extrema y la falta de escucha. En cierto modo todos somos parte de ese sistema. Quizá por eso el libro incomoda tanto, porque nos coloca un espejo delante. Exactamente. Nos hace pensar si alguna vez hemos callado ante una injusticia, si hemos mirado hacia otro lado por miedo, si hemos restado importancia a la humillación ajena. Y también, sin querer, hemos ejercido algún tipo de microviolencia, una burla, una manipulación emocional, una exclusión sutil. El libro no pretende señalar, sino concienciar. Nos invita a revisar nuestras relaciones desde la ética del respeto. Creo que eso explica por qué sigue siendo un texto tan citado en psicología, educación y derecho laboral. De alguna forma cambió la manera de entender el maltrato en Europa. Sí, de hecho, después de su publicación, Francia fue uno de los primeros países en legislar específicamente sobre el acoso moral en el trabajo. Y a partir de ahí se extendió a otros países, incluido España, donde este libro sirvió de referencia para psicólogos, juristas y mediadores laborales. Pero más allá de las leyes, lo que realmente cambió fue la mirada colectiva. Dejó de verse como problemas personales y comenzó a entenderse como una cuestión de salud mental y de derechos humanos. Es curioso cómo un libro puede transformar incluso el lenguaje social.
Hoy todos entendemos el término acoso moral, pero antes de Irigoyen no existía con esa claridad. Así es. Por eso se la considera una de las voces más influyentes de la psicología contemporánea. Ella consiguió que miles de personas dijeran: no, no estoy loca. Estoy siendo maltratada psicológicamente, y en sí mismo es un acto de liberación. Me gustaría que hablásemos también del papel de las redes sociales. Aunque el libro es anterior a su auge, ¿crees que los principios que ella describe se aplican también ahí? Sin duda. Las redes son hoy un espacio donde el acoso moral ha encontrado nuevas formas: exclusión digital, manipulación emocional, chantaje afectivo, linchamientos públicos o sutiles campañas de desprestigio. La lógica es la misma: controlar al otro a través del miedo o la culpa. Irigoyen diría que el entorno virtual multiplica las posibilidades del acoso porque el acosador puede actuar sin rostro, sin responsabilidad inmediata. Por eso este libro, aunque nació en los 90, es más necesario que nunca. Y en las parejas jóvenes también lo vemos. Conductas de control disfrazadas de amor, como por ejemplo: dime dónde estás, mándame una foto, ¿por qué sigues a esa persona? Exacto. Esas son las nuevas formas de dependencia emocional, que en el fondo son microacosos cotidianos. Irigoyen explica que el acoso moral se alimenta de 3 emociones: el miedo, la culpa y la vergüenza. Y cuando esas 3 aparecen en una relación, algo no está funcionando bien. El amor nunca debería dar miedo ni vergüenza. Por eso este libro también sirve como herramienta educativa, para enseñar a identificar relaciones tóxicas antes de que se conviertan en destructivas. Después de todo lo que has contado, ¿con qué idea te gustaría que se quedaran nuestros oyentes? Con 3 ideas esenciales. Primero, que el acoso moral existe y puede destruir tanto el físico como lo psíquico. Segundo, que nadie tiene derecho a humillar, manipular o silenciar a otro ser humano. Y tercero, que salir es posible, pero hace falta apoyo, escucha y acompañamiento. No hay que avergonzarse de pedir ayuda. Reconocer el maltrato no es debilidad, es valentía. Y como dice Irigoyen, ponerle nombre al sufrimiento es el primer paso para curarlo. Qué gran frase para cerrar esta conversación. Un libro que incomoda, pero que también ilumina. Gracias, Fernando, por guiarnos por sus páginas y por recordarnos que el respeto no es una opción, sino una forma de cuidar la salud mental colectiva. Gracias a ti, María José, y a quienes nos escuchan. Les invito a leer este libro despacio, con un café al lado y el corazón abierto. Puede que descubran que explica mucho más de lo que imaginaban. Así cerramos esta biblioteca del café. Recordad, el silencio perpetúa la violencia, pero la palabra puede liberarnos. Hasta la próxima lectura. Una dosis de ciencia. Bienvenidos a Una dosis de ciencia, la sección donde bajamos a tierra, o mejor dicho, giramos con ella. Algunos de esos fenómenos físicos que están presentes en nuestro día a día, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Hoy hablaremos de algo que suena casi poético: la aceleración de Coriolis. ¿Por qué los huracanes giran en sentido contrario según el hemisferio? ¿Por qué los aviones y los misiles deben corregir su trayectoria? De todo eso nos hablará Fernando, nuestro experto. Gracias, María José. La verdad es que el tema de hoy es fascinante, porque aunque pueda parecer muy técnico, la fuerza o la aceleración de Coriolis está detrás de muchos fenómenos naturales, que observamos constantemente, desde los vientos alisios hasta el sentido de rotación de los ciclones tropicales. Para empezar, Fernando, ¿qué es exactamente la aceleración o fuerza de Coriolis? Podemos definirla como una fuerza ficticia o aparente, que aparece cuando observamos el movimiento de un objeto desde un sistema de referencia que está rotando, como lo es la Tierra. Imagina que lanzas una pelota en línea recta mientras estás sobre un carrusel en movimiento. Desde fuera, la pelota sigue una línea recta, pero tú estás girando con el carrusel y verás que la pelota parece desviarse. Esa desviación es lo que llamamos el efecto Coriolis. O sea que no es una fuerza real, sino una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Exactamente. No hay nada que empuje físicamente al objeto. Simplemente desde nuestro punto de vista, que también gira con el planeta, parece desviarse. En realidad sigue su trayectoria recta en el espacio, pero nosotros lo vemos curvarse porque la superficie bajo sus pies se está moviendo.
¿Y cómo se descubrió o quién fue Coriolis? El nombre proviene de Gaspard Gustave de Coriolis, un ingeniero y matemático francés que en 1835 formuló la expresión matemática de este fenómeno. Coriolis no pensaba en huracanes ni en aviones, sino en máquinas rotatorias, como ruedas de agua o turbinas, pero su ecuación terminó siendo fundamental para comprender los movimientos en un planeta que gira sobre sí mismo. Entonces, si la Tierra gira, ¿todos los movimientos sobre su superficie están afectados por esta fuerza? Sí, pero su influencia depende de la velocidad y de la escala del movimiento. Por ejemplo, cuando caminas o conduces un coche, el efecto es imperceptible, porque la velocidad y las distancias son pequeñas comparadas con la rotación terrestre. Pero en fenómenos a gran escala, como los vientos, las corrientes oceánicas o las trayectorias de los misiles, sí es determinante. ¿Y cómo actúa exactamente? ¿En qué dirección desvían los movimientos? Depende del hemisferio. En el hemisferio norte, la fuerza de Coriolis desvía hacia la derecha de la dirección del movimiento, y en el hemisferio sur lo hace hacia la izquierda. Por eso los huracanes giran en sentido antihorario en el norte y horario en el sur. Y este detalle es esencial para comprender la dinámica atmosférica global. Así que no es que el aire quiera girar de una manera u otra, sino que el planeta se lo impone. Eso es. La rotación terrestre es la gran coreógrafa de la atmósfera. Cuando el aire se mueve desde una zona de alta presión a una de baja, la Tierra gira bajo él, de modo que la trayectoria se curva. Eso crea los grandes sistemas de circulación atmosférica, como las celdas de Hadley, los vientos alisios o los chorros polares. Entonces podemos decir que el clima global, tal y como lo conocemos, sería totalmente distinto sin esta aceleración. Totalmente. Si elimináramos la rotación de la Tierra o el efecto de Coriolis, no habría vientos circulares, ni ciclones, ni anticiclones. El clima sería mucho más simple y extremo, aire caliente subiendo en el ecuador y aire frío cayendo en los polos, sin esos remolinos y bandas que suavizan las temperaturas. ¿Y afecta también a los océanos? Sí, de manera muy similar. Las corrientes oceánicas como la corriente del Golfo o la corriente de Humboldt se curvan precisamente por el efecto Coriolis. Esto influye en la distribución de la temperatura del agua, en el transporte de nutrientes y en consecuencia en la vida marina y ecosistemas costeros. De hecho, los modelos meteorológicos y climáticos no podrían funcionar sin incorporar el término de Coriolis en sus ecuaciones. Por ejemplo, el comportamiento del jet stream, que es una corriente de aire rápida que circula a gran altitud y que condiciona el tiempo en Europa y Norteamérica, se debe en gran parte a cómo la aceleración de Coriolis equilibra la presión y la fuerza centrífuga. Entonces, además de las temperaturas o la humedad, los meteorólogos deben tener muy en cuenta la rotación de la Tierra para predecir el clima. Eso es uno de los pilares de la dinámica atmosférica. De hecho, cuando los satélites meteorológicos muestran esas imágenes de las nubes girando en espiral, lo que estamos viendo es Coriolis en acción. Es impresionante pensar que algo tan abstracto como una fuerza aparente sea en realidad uno de los motores invisibles del clima. Así es, la ciencia muchas veces nos revela que detrás de lo cotidiano hay leyes universales. La aceleración de Coriolis no solo explica cómo giran los vientos, sino también cómo se equilibra nuestro planeta en su danza perpetua sobre su eje. Una danza que marca el ritmo de las mareas, del viento y de la vida misma. Muy bien dicho, María José. Como decía el físico Richard Feynman, la ciencia no es solo conocimiento, es una forma de ver el mundo. Y hoy hemos visto que hasta en algo tan etéreo como el viento hay una matemática bellísima. Gracias, Fernando, por esta nueva dosis de ciencia. Y a vosotros, queridos oyentes, recordad que el mundo gira y nosotros con él. Nos escuchamos en el próximo café. Números rojos. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy en nuestra sección de números rojos? Buenas tardes, Fernando. Hoy hablaremos de los aranceles. Este término, que existe desde hace muchos años,
pero que parece haberse puesto de moda últimamente. Vamos a ver. Cuando hablamos de aranceles, nuestros ojos apuntan a Estados Unidos a raíz de los aranceles que impuso el gobierno de Trump hace unos meses a distintos países. Pero, ¿qué es un arancel? Ya hablamos algo al respecto en nuestro capítulo anterior, cuando tratamos el comercio internacional. Pero para que todos en casa nos entiendan, un arancel es un impuesto. Más concretamente, un impuesto a la importación, que el gobierno de un país impone a bienes y servicios que se compran en el extranjero. También los hay de exportación, pero de los aranceles de exportación que no son tan comunes, ahí no vamos a entrar. Hoy el 99% de los aranceles son impuestos a la importación. María José, para nuestra audiencia, explícanos, ¿quién pone los aranceles? Los aranceles suelen estar contemplados en una ley, aunque no siempre. Hay países donde el Ejecutivo tiene la facultad de imponerlos por decreto, y cuando los aranceles se reducen, suele ser porque se ha firmado comúnmente algún acuerdo bilateral o tratado. Bien, y ahora la pregunta es, ¿por qué un país pone un arancel a productos que importa de otro? Las causas son varias, pero la principal es proteger la industria local, es decir, proteger la industria nacional de la competencia extranjera. Así, a esta política económica se la llama proteccionista. Lo que hace es que encarecen el producto importado, siendo los productos nacionales más competitivos. También es una fuente de ingresos, es especialmente favorable en países donde los impuestos internos son bajos o el gasto público suele ser muy alto, porque aumenta el ingreso de dinero, y también son una fuente de recaudación fiscal para los estados. Otra causa es que regula el comercio internacional, el flujo de mercancías, desincentiva la entrada de productos o a través de acuerdos y negociaciones favorece el intercambio con otros países. Muchas veces funcionan como castigo, en respuesta a que el otro país también nos ha impuesto un arancel, generando lo que llamamos comúnmente guerras comerciales. Ahora, en cuanto a los tipos de aranceles, existen en principio 3 tipos de aranceles que son reconocidos mundialmente. Los ad valorem, estos aranceles aplican un porcentaje sobre el producto importado, es decir, si importamos un producto a 1.000 euros, pero se le aplica un 10% de arancel, ese producto costará a partir de 1.100 euros. Otro arancel es específico, es decir, el arancel se impone por cuotas. Por ejemplo, 10 euros por cada kilogramo de café que importamos. Y después tenemos un tipo mixto, que es una combinación de ambos, es decir, una tasa porcentual y una cantidad fija por unidad. Si importo troncos de madera, 10% y además 15 euros por cada tronco, por ejemplo. Hay otra clasificación que es arancel fiscal y arancel proteccionista, pero ambas van de la mano. El principal motivo es proteccionista y la recaudación fiscal es consecuencia de la primera. ¿Qué podemos esperar entonces que vaya a suceder cuando un país pone aranceles a otro? Excelente pregunta, Fernando. Hablemos ahora de las consecuencias. Los efectos de la política arancelaria. Bien, un país pone a otro un arancel para proteger su industria de la competencia externa. Pongamos por ejemplo paneles solares. Justamente como protege su industria, se le da el nombre de política proteccionista. Así, si un producto nacional vale en el mercado 100 euros y en el extranjero, en el mercado local lo compramos por 60, estamos en desventaja. Nos vale más barato el producto importado y para corregir esto podemos aplicar una política proteccionista, es decir, un arancel y hacer que el coste de importación aumente, con lo cual en el mercado local nos costará a 140 euros. Bien, esto tiene unos efectos para todas las partes implicadas. El país que pone el arancel, al país que le imponen el arancel y sobre todo el consumidor final. Para el país que impone el arancel, tiene una parte positiva, que recibe una masa de dinero por el beneficio fiscal que le reporta percibir el arancel. Aumenta la producción nacional de forma inmediata, por ende la renta del sector y el empleo correspondiente. Al mismo tiempo, el consumo disminuirá porque, salvo caso de competencia perfecta, que no suele ser común,
la gran cantidad de oferentes es difícil que impidan el aumento de precios del bien protegido, con lo cual toda protección entraña un aumento de precios. Frena con el arancel la quiebra de un sector que estaría abocado a morir si no se impusiera un arancel. Es decir, muchas empresas quebrarían y mucha gente quedaría sin trabajo. Las empresas tienen un tiempo para ir ganando escala e ir poco a poco adquiriendo conocimientos técnicos para competir. A la larga, si no innovas, se pierden incentivos para ser eficientes y si se duermen en los laureles, esto puede llevar a que la economía del país se resienta. Ahora, los efectos a largo plazo son más preocupantes porque los efectos a corto plazo actúan sobre el sector protegido y son más fácilmente observables. Pero los efectos a largo plazo se desparraman por toda la economía. Afecta a la exportación. Por ejemplo, toda protección a un sector resulta en la desprotección a uno o más sectores. Es decir, toda protección es un impuesto que grava la exportación. Por ejemplo, protegemos la producción de acero, favoreciendo el aumento de precios interiores. La exportación de todos aquellos bienes que utilicen acero quedará desprotegida exteriormente, porque tendrá que competir en el mercado internacional con los mismos bienes fabricados a partir de un acero más barato. Y los sectores desprotegidos por el aumento de los precios tenderán más tarde que temprano a reclamar igual protección para los bienes que producen. Otro efecto es que se reduce la competencia y ello se traduce en un retraso tecnológico del sector protegido. Y lo más inquietante es la reacción en cadena, es decir, la protección a un sector aumenta la renta de los productores nacionales, pero disminuye la renta de las empresas exportadoras de otros países. Con un doble resultado, la expansión global puede verse trabada, del lado de la demanda, por las sucesivas contracciones de renta, y se correrá además el peligro de que los resortes protectores se disparen de forma generalizada. La política que se llama empobrecer al vecino no suele dar buenos resultados. Ahora, el país al que se le impone un arancel. Si le interesa meter sus productos en el mercado, pagará ese arancel. Pero es muy posible que imponga también aranceles al país, como forma de venganza, y en el peor de los casos podría iniciarse una guerra comercial. Y luego vamos a los consumidores. ¿Qué pasa con el consumidor final? Cuando su país pone un arancel, por un lado pueden comprar el producto nacional, que ahora será más barato que el importado, pero muchas veces compran un producto nacional cuando prefieren el importado. Digamos que por la fuerza, y al mismo tiempo, si prefieren el producto extranjero, y lo compran, lo harán por un precio mayor que si no hubiese existido el arancel. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy de los aranceles. Muchísimas gracias, María José, por esta magnífica exposición que sin duda habrá gustado a nuestros oyentes, y te emplazamos a una nueva sección de Números Rojos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Fernando. El botiquín del café. Bienvenidos a una nueva entrega de El Café con Fernando. Llegamos a una de mis secciones favoritas, el botiquín del café. En estos meses de otoño e invierno, cuando aparecen los resfriados, las gripes, los mocos y el cansancio, queremos repasar contigo qué debería tener un buen botiquín doméstico, para estar preparado sin caer en la improvisación. Y para ello, como siempre, nos acompaña nuestro experto en salud y psicología, Fernando García. Fernando, bienvenido. Hola, María José. Encantado de compartir otro café contigo y con quienes nos escuchan.
Efectivamente, ahora llegan los cambios bruscos de temperatura, los virus respiratorios y las gargantas irritadas. Y a veces nos damos cuenta de que abrimos el botiquín y lo único que hay es una gasa suelta y un termómetro sin pila. Así que hoy vamos a poner orden, dar consejos prácticos y adaptarlos a todos los miembros de la familia, adultos, niños e incluso bebés. Empecemos por lo básico, Fernando. ¿Qué entendemos por botiquín doméstico y, sobre todo, dónde debe guardarse? El botiquín doméstico es nuestro pequeño centro de primeros auxilios. No pretende sustituir al médico, sino darnos una respuesta rápida y segura ante pequeños accidentes o dolencias leves. Una herida, fiebre, tos, picaduras o un dolor muscular. Debe guardarse en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. Un error muy común es guardarlo en el baño. El calor y la humedad estropean los medicamentos. Lo ideal es en un armario cerrado, alto, en el pasillo o dormitorio bien identificado y con cierre de seguridad, si hay pequeños en casa. O sea, no vale tenerlo metido en una caja de galletas con lo que va sobrando. No, eso no vale. El botiquín debe ser algo ordenado, revisado y útil. Lo ideal es dividirlo en 3 secciones: material de curas, medicamentos básicos, instrumentos y termómetro. Y si en casa hay niños o bebés, debe tener una parte claramente etiquetada como uso infantil con sus propios productos. Vamos a la práctica. ¿Qué materiales básicos no pueden faltar en ningún botiquín? Empecemos por los imprescindibles: gasas estériles, vendas y tiritas de varios tamaños, esparadrapo hipoalergénico, suero fisiológico para limpiar heridas o hacer lavados nasales, antiséptico del tipo povidona yodada o clorhexidina, guantes desechables, tijeras de punta roma y pinzas sin dientes, un termómetro digital y, si es posible, un pequeño manual de primeros auxilios. Y extra para esta época: pomadas para quemaduras leves, bálsamo labial y crema hidratante de manos. ¿Y qué diferencia habría si hablamos de un hogar con niños o bebés? En este caso, añadimos algunas cosas específicas: suero fisiológico monodosis, los padres lo suelen usar a diario con los bebés; gasas pequeñas y crema para el culito o dermatitis del pañal; termómetro de oído o de frente; tijeras infantiles para uñas y, por supuesto, mantener todo fuera de su alcance y a buena altura. Entramos en terreno sensible, los medicamentos. ¿Qué sí y qué no debe haber en casa? Solo debe haber medicamentos de venta libre y conocidos por toda la familia. Nada de guardar antibióticos ni fármacos recetados por si acaso. Lo básico sería paracetamol o ibuprofeno para el dolor y fiebre, en niños versiones pediátricas en jarabe o supositorio, siempre con la dosis según el peso. En bebés solo bajo recomendación médica. Antihistamínico, loratadina o cetiricina para alergias leves o picaduras. Jarabe para tos leve o pastillas para la garganta, en mayores de 6 años según el producto. Spray nasal salino o para lavados con suero fisiológico. Hay que evitar los sprays más de 3 a 5 días. Pomada antiinflamatoria para golpes leves o contracturas. Y, si acaso, un antidiarreico suave o sobres de suero oral para evitar deshidratación. Y revisarlo con frecuencia, imagino. Sí, al menos 2 veces al año, en otoño y antes del verano. Los medicamentos caducados o sobrantes deben ir siempre al punto sigre de la farmacia, nunca al cubo de la basura. Para los papás que nos escuchan, ¿cómo sería un pequeño botiquín adaptado a los más pequeños? Pues debe ser sencillo y seguro. Yo recomiendo un paracetamol infantil, un suero fisiológico, crema para irritaciones del pañal, gasas pequeñas, termómetro digital, tiritas infantiles y una pomada calmante para golpes leves. Y un listado con los teléfonos del pediatra, urgencias y centro de salud. Y siempre guardado en un lugar alto y cerrado, ¿no? Exacto, en un armario alto, con cierre de seguridad si es posible. Y enseñar a los niños que el botiquín no se toca, igual que el enchufe o la vitro. Vamos con los casos prácticos. ¿Qué hacemos ante las pequeñas emergencias típicas del invierno? Vamos a ver las más frecuentes. La primera, un resfriado común. Pues generalmente hacer un reposo, buena hidratación y aire limpio. Limpieza nasal con suero fisiológico en los bebés varias veces al día. Paracetamol si hay fiebre o malestar. Y un humidificador o ambiente templado, pero sin exceso de calefacción. Para el caso de la gripe, que se suele dar con fiebre alta, dolor muscular y agotamiento, hidratar y descansar.
controlar la fiebre con un antitérmico según pauta y si en 48 horas no mejora o hay dificultad para respirar, acudir al médico. Y en bebés o mayores, vigilar signos de deshidratación. Congestión nasal, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues spray salino, lavados con suero fisiológico, evitar descongestionantes potentes en niños pequeños, dormir con la cabeza ligeramente incorporada puede ayudar a evitarla. La tos, pues si es seca, un ambiente húmedo y evitar el humo del tabaco. Si es productiva, beber agua y no suprimirla sin motivo. O una miel tibia en mayores de 1 año puede aliviar la garganta. Y en caso de fiebre, pues en adultos tratar si supera los 38 grados o hay malestar general. En niños hay que observar el comportamiento, si hay diferencias en la actividad o si hay problemas de ingesta. Y en bebés menores de 3 meses, cualquier fiebre es motivo de consulta al pediatra. Y una vez montado, ¿cómo mantenemos el botiquín en forma? Lo ideal, como hemos comentado, es una revisión cada 6 meses, comprobar caducidades, reponer lo usado y limpiar el interior. Pautas rápidas. Guardar los medicamentos en sus cajas originales, con su prospecto. Tener una lista visible del contenido y marcar la fecha de apertura en pomadas y jarabes. Separar productos de adultos y niños. Y si viajamos, llevar una versión reducida, gasa, suero, analgésico, tiritas y repelente. Y en el coche, solo material básico y una manta térmica ligera. Fernando, ha sido una guía completísima, pero si tuvieras que resumirlo en 3 ideas clave, ¿cuáles serían? Primero, orden y revisión. Un botiquín limpio, actualizado y bien guardado. Segundo, prudencia. Nada de automedicarse ni usar lo que sobró el año pasado. Y tercero, prevención. Hidratarse, ventilar, lavarse las manos y dormir bien. El mejor botiquín es aquel que tenemos o el que apenas tenemos que abrir. Y yo añadiría una cuarta, sentido común. Gracias, Fernando, por estos consejos tan útiles. A quienes nos escucháis, os animamos a revisar vuestro botiquín esta misma semana. Unos minutos de orden hoy pueden evitar una noche de apuro en pleno invierno. Y así, entre cafés, consejos y reflexiones, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Hemos hablado de salud, de emociones y de cómo prepararnos para el otoño, por dentro y por fuera. Sí, ha sido un programa muy completo. Hemos visto que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y hasta nuestro pequeño botiquín es una forma de cuidar también nuestra tranquilidad. Exacto, lo importante es que cada gesto, por pequeño que sea, descansar más, tomar un té caliente, escuchar a quien lo necesita o simplemente respirar hondo, puede marcar la diferencia. A veces olvidamos que la salud no solo está en lo que tomamos o en los medicamentos que tenemos en casa, sino también en la manera en cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Qué bonito eso, Fernando. Creo que no se puede resumir mejor. Pero antes de despedirnos, ¿nos dejas como siempre esa cita para pensar hasta el próximo café? Claro, hoy me gustaría recordar una frase de Albert Schweitzer, médico y filósofo, que decía: la felicidad no es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente. Creo que encaja muy bien con lo que hemos hablado hoy. Cuidar, prevenir y vivir con conciencia cada día, sin esperar a mañana para empezar a hacerlo bien. Preciosa reflexión, Fernando. Y con esa frase nos despedimos hasta el próximo café. Gracias a todos por acompañarnos un día más. Recordad que podéis volver a escuchar este episodio y los anteriores en nuestras plataformas habituales. Gracias por estar ahí, por compartir este café con nosotros y por seguir cuidándoos. Hasta el próximo café.
Adiós.